40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Quédese con nosotros, soy Neira Moncayo y le vamos a presentar un programa bien bonito porque fíjese que hay muchas dudas, polémicas en torno al trastorno de déficit de atención. Hoy pues ya prácticamente muchas maestras mandan a los niños a casa y a los especialistas por trastornos de déficit de atención porque pues está muy inquieto, no se concentra, no lo pueden controlar. Entonces vamos a ver qué tanto es déficit de atención o estas dudas se las vamos a preguntar a una experta, Sandra Schaffer, directora del Centro Psicoaprende y de la Fundación Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. También ya sabe, tenemos datos, tenemos novedades literarias y más. Quédese con nosotros en todas nuestras plataformas, ADN 40 Televisión, ADN 40 Radio, por la página web y también en todas las plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Trends y pues en todos esos lugares lo vemos, lo leemos y lo escuchamos. Claudia, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Pues justamente de acuerdo con la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, en México el 6% de los adolescentes, niños y adolescentes, padecen el trastorno por déficit de atención, es decir, alrededor de 1.600.000 menores, de los cuales solo el 8% es tratado y bueno, sigue un tratamiento. Y aunque sí este padecimiento significa o tiene complicaciones, pues no es un obstáculo para llevar una buena vida. Por ejemplo, varios famosos han hablado que han padecido de este trastorno y si bien han comentado que en su niñez han tenido que pues enfrentar ciertas situaciones, han sido finalmente casos de éxito. El caso es de Walt Disney. Él fue un chico que dice sufría mucha desconcentración y de hecho siempre en algunos de sus comentarios decía que pues se acostumbró a que lo llamaran entre sus compañeros como el raro de la clase, ¿no? Y él decía que pues su manera de manejarlo era dibujando y soñando despierto. Entonces es uno de los varios casos de famosos, por ejemplo William Smith, Sylvester Stallone, Bill Gates, también han lidiado con este trastorno. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Ya habíamos tenido a la maestra Sandra Schaffer cuando hablamos de trastorno, déficit de atención en adultos y ahora vamos a hablar de niños. Y es que, maestra, ¿qué es el trastorno de déficit de atención? Porque ahorita escuchábamos datos sacados del INEGI donde decía palabras como padecer, entonces prefiero que vayamos por el inicio. Bueno, número uno, no es una enfermedad, que eso es importante, ¿no? Porque mucha gente habla de, tú tienes la enfermedad del déficit de atención. Es un trastorno que abarca muchísimas áreas, ¿no? Y que finalmente cada persona, aunque hay síntomas similares, también hay síntomas muy diferentes y por lo tanto no todos pueden ser tratados en la misma manera. Actualmente y en los últimos estudios que hay, tiene mucha relación también con tu medio ambiente, con la epigenética, que es una parte es nuestra genética, que ahora se sabe que es alrededor del 5-10%, pero el otro 90% es todo lo que hacemos en el medio ambiente, ¿no? Nuestra dieta, el ejercicio y nuestros niveles de estrés y de ansiedad, que eso afecta muchísimo a este trastorno y a cualquier otro. El déficit de atención en niños, bueno, las manifestaciones más claras son la inatención y puede haber hiperactividad y o impulsividad, no siempre. Por eso se habla de que hay de 3 tipos. Ajá. El de tipo inatento es el más difícil de diagnosticar, porque es un niño que, digamos, como dicen las maestras, no da lata,
pero le cuesta mucho trabajo poner atención. Sus periodos son muy, muy cortitos. Y entonces, pues, hace una tarea, pero a lo mejor 5 o 6 minutos se desespera y ya no terminó la tarea, los cuadernos están incompletos, los exámenes no los puede contestar bien, etcétera. A veces entienden una parte de una pregunta o de lo que tienen que hacer, pero no pueden poner atención en el resto de la pregunta. Entonces, muchas veces no contestan un examen o no le contestan a la maestra porque ni siquiera oyeron bien la totalidad de lo que les están preguntando. También te digo, ese es el inatento. La impulsividad y la hiperactividad pues es más fácil de diagnosticar porque el niño le cuesta trabajo mantenerse sentado, necesita estar en movimiento. En cuanto a la impulsividad, pues a veces contesta en una forma rápida, abrupta, inapropiada, o a veces tiene acciones que pueden inclusive ser peligrosas, ¿no? Niños que no miden el peligro. Y esto pues les causa un problema a nivel físico, pero también a nivel social, porque a la hora que están durante el juego no pueden esperar turnos, les cuesta muchísimo trabajo y entonces tienen problemas con sus compañeritos, ¿no? ¿Cómo está eso? Si, por ejemplo, están en una fila en el salón de clases, ¿no? Los forman para salir, el niño no puede mantenerse quieto, entonces ya empujó al de adelante o ya se quiso poner en otro lugar y a los demás compañeros les molestan. O si están haciendo una tarea en la escuela, por ejemplo, en donde están trabajando en equipo, a veces pues quiere intervenir cuando no lo debe de hacer, o contesta antes de tiempo, o contesta inapropiadamente, o molesta al compañero, etcétera. Pero no es queriendo, es una situación en donde él no puede controlar en ese momento. Y después se dan cuenta de esta impulsividad y pueden pedir inclusive perdón, pero en el momento reaccionan de esta manera. ¿Con agresión o no? Algunos. Ajá. No necesariamente siempre hay agresión, pero puede haber. Lo que sí hay muchas veces es conducta oposicionista, ¿no? Es como el reto a la autoridad, en donde las cosas se tienen que hacer a su manera y aunque les llamen la atención, a veces pueden llegar a ser un poco groseros y la gente los ve como, pues, como tú dices, violentos o de alguna otra manera agresivos, pero no necesariamente mantienen este síntoma, ¿no? ¿Qué edad es en la cual se puede hacer un diagnóstico? Mira, cuando hay hiperactividad, generalmente lo pueden hacer a los 3, 4 años, porque están en el kinder y se dan cuenta los maestros de que no puede mantenerse sentado, o en la casa, ¿no? De que a la hora de la comida o están haciendo alguna actividad y no pueden permanecer haciéndola, se paran, regresan, vienen, están inclusive en actividades como la televisión, no pueden terminar un programa, etcétera. Cuando hay solamente la parte de atención, la inatención es mucho más difícil y generalmente se diagnostica cuando empiezan con el proceso del aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas, porque son actividades en donde requieren de mayor atención y no lo pueden hacer. Les empieza a costar muchísimo trabajo. ¿Qué hacemos? Mira, uno es no desesperarse y tener un diagnóstico certero, porque muchas veces se confunde con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la parte de inatención. ¿Qué pasaría si tus papás se están divorciando o tienen un problema económico, o se murió una mascota que tienes, etcétera? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Triste. No puedes poner atención, ¿no? Estás en el salón de clases, por ejemplo, o estás en tu casa y estás pensando en otras cosas. Entonces es muy difícil prestar atención. Entonces, si está sucediendo algo distinto, diferente en tu casa que no se está pudiendo manejar, o en cualquier ambiente diferente al colegio, por ejemplo, es importante que los maestros ahonden antes de mandarlos a un diagnóstico, qué es lo que, si está sucediendo algo diferente, ¿no? Conocer al niño, preguntarle cómo te sientes, qué hay, porque inmediatamente lo ven, no, este niño no puede poner atención, o no se puede estar quieto. ¿Sabes qué? Hay que mandarlo con un psicólogo, con un psiquiatra o con el neurólogo. Y muchas veces a la hora que van inclusive con el neurólogo es, a ver, dame las manifestaciones y uno le explica lo que está sucediendo en el momento y inmediatamente sí, déficit de atención y a medicarlos. Y realmente a lo mejor ni siquiera es eso. Y ahora, el medicamento, yo no quiero decir que es malo, pero no siempre es la mejor opción, dependiendo de cada niño, dependiendo de la situación.
Y aquí lo importante es que los papis sepan y los maestros que hay otras alternativas. ¿Cómo ¿no? cuáles? Por ejemplo, el neurofeedback, que es un tratamiento que es como un tipo de gimnasia cerebral en donde la persona aprende a tener un proceso de autorregulación. Es decir, yo aprendo a autorregular mis conductas, ¿no? Mis síntomas. Entonces, en esa situación es mucho más importante porque el fármaco lo que hace es yo me lo tomo, me controla mientras me lo estoy tomando, controla los síntomas, pero cuando se acabe el efecto estoy igual. Entonces, finalmente yo les pregunto a los padres o a los maestros o inclusive a los profesionales de la salud, ¿qué estamos haciendo? Nada, ¿no? Estamos controlando una serie de síntomas durante un periodo determinado. Pero si queremos realmente que haya un cambio, tenemos que actuar sobre estrategias y terapias que le ayuden a la persona a reconocer la situación y a ver cómo la regulo yo, porque no vamos a estar todo el tiempo con terapias o con fármacos. Necesitamos poder nosotros tener esa forma de regularlo nosotros y de controlarlo. Decía que era un porcentaje biológico y otro porcentaje del ambiente. Entonces hay una manera de controlar, se puede quitar el trastorno o ya es para toda la vida. Sí, mira, generalmente sí es algo como que se extiende a toda nuestra vida, inclusive la adultez, pero cuando es tratada puede ser súper exitoso, porque lo que hay que buscar en estos niños y adultos inclusive es estas áreas de oportunidad que no se ven. Lo que vemos es lo negativo, pero no vemos lo positivo. Generalmente son niños bien creativos, ¿no? Entonces podemos abordar las áreas que no están pudiendo llevar a cabo adecuadamente a través de las situaciones en donde ellos sí son buenos. El problema es que muchas veces ni los padres ni los maestros conocen y reconocen esas áreas que ellos tienen de veras de mucho mejor que en otros niños que a lo mejor no tienen ese trastorno, ¿no? Y como tiene comorbilidad con otro tipo de situaciones, como puede ser con problemas emocionales, de lenguaje, de aprendizaje, pues se combina y lo que tenemos que hacer es actuar lo más tempranamente posible para que esto no se vaya a áreas de aprendizaje como de lectura, escritura, matemáticas, etcétera, y se empiece a atrasar y entonces se empiece a tener lagunas académicas mucho más fuertes. ¿Qué le van a causar? Un problema de baja autoestima. Y entonces ya nos vamos a una bronca emocional también y no vale la pena. ¿Cómo tratar a un niño que es diagnosticado con trastorno de déficit de atención? Bueno, las recomendaciones son, uno, estar seguros, es decir, conocer cuál es la situación del niño en esos momentos y en años anteriores, inclusive nos tenemos que ir a un tiempo anterior. ¿Qué ha vivido ese niño? ¿No? ¿Ha vivido maltrato físico? ¿Ha vivido maltrato verbal? Que puede ser inclusive en el colegio, ¿no? Eres un tonto, no puedes hacer las cosas, mira esto, el otro. Entonces empieza a crear ciertas etiquetas él mismo, ¿no? Las que le dan por fuera y las mismas que él se crea. Entonces conocer un poquito del historial del niño. Si ya conocer todos sus síntomas y ver si encaja dentro de esta situación de déficit de atención, si hay hiperactividad e impulsividad o solo inatención para saber cómo tratarlo. Y también hay suplementos que no son medicinas, como el Conecta, por ejemplo, que tiene omegas, que tiene ciertos minerales como zinc, magnesio, etcétera, que nos ayuda a tener mejores conexiones. La alimentación es importantísima, por eso cuando hablamos de la genética y también hablamos de la epigenética, que tiene que ver con el medio ambiente, es lo que hacemos, que existe en nuestro control. Es la alimentación y podemos, nosotros les damos a los papás ciertos cambios en su alimentación que les ayudan mucho también a la parte neurológica, a la parte de conexiones y también a controlar su comportamiento, ¿no? Supongo que quitan azúcar. Sí, el azúcar es algo, pero el azúcar la quitamos para todos, inclusive tengas o no tengas, sabemos que no es lo mejor, pero hay otra forma de suplir
ese dulce. Hay muchas otras formas. Entonces, vemos todo eso. La actividad física es muy importante, pero también es importante que la actividad física que haga le guste, ¿no? Porque a veces es una actividad física que como papás queremos que haga, ¿no? Queremos que juegue fútbol y el niño no puede integrarse en un equipo ahorita en este momento. Lo que estamos haciendo es que esa parte que podría ser divertida ya no lo es, ¿no? Mire, tengo aquí unas preguntas porque puse en un chat que íbamos a tener, que iba a estar platicando con usted y me decían, ¿existen condiciones en la crianza de los niños, nacen y la desarrollan o cómo va creciendo? El niño nace con esto. Digo, de lo que se sabe hasta ahorita es que sí nacen con esta predisposición, ¿no? Nace con esto. Pero esto puede cambiar. Sabemos que todo esto puede cambiar. Es decir, con qué tipo de tratamiento le demos, cómo lo abordemos y también que los papás tengan una orientación sobre el trato que el niño necesita, ¿no? Porque a veces se desesperan mucho, principalmente cuando hay hiperactividad e impulsividad. Aquí, esta es otra pregunta y este es un niño que estuvo en una casa, una casa hogar. Durante varios años estuvo institucionalizado. Al salir con una familia por comportamiento se pudiera diagnosticar como déficit de atención, pero ¿esta evaluación es real o es consecuencia del comportamiento o lo aprendido en esta institución? Lo más seguro es que pudiera ser una consecuencia de la situación que él vivió. Pero también podría sí tener TDA. Habría que hacer un diagnóstico. Por eso, ¿te acuerdas? Ahorita les decía, ver el historial de atrás, irnos para atrás y ver qué vivió ese niño. Aquí en una casa hogar, pero también en su casa, ¿no? O en la escuela. O en la escuela, para poder realmente estar seguros que el diagnóstico que estamos dando y a partir de ese diagnóstico el tratamiento que se le va a dar es el adecuado. Maestra, hay muchos errores al diagnosticar. Sí. ¿Cómo hacerlo con certeza? Porque yo no creo que todo niño que papalotea o que sea inquieto tenga este trastorno por déficit de atención, ¿o sí? No, es muy importante lo que tú dices, ¿no? Porque te digo, muchas veces se basan solamente en ciertos síntomas y llegas con el profesional, ¿no? Ya sea un neurólogo, y le dices, bueno, pues no puede estarse sentado, es impulsivo, ha hecho situaciones que atentan contra su seguridad, concerta, ¿no? Si tiene un déficit de atención, pero no se van muchas veces, no digo todos, pero muchos, atrás, ¿no? Ok, ¿qué otras cosas están sucediendo? A lo mejor el niño está ansioso, a lo mejor tiene más bien un trastorno de ansiedad, o inclusive ya hemos visto que hay depresión en niños, y cuando hay depresión también la gente te puede mirar como un déficit de atención porque estás como a veces ido o estás triste, etcétera. ¿Pero siempre hay algo? ¿No es cuestión también de carácter y temperamento? Pudiera ser, pero normalmente el carácter y temperamento puede ser que de repente seas retraído o que no te guste mucho trabajar en equipo o cosas así, pero las manifestaciones otras son muy claras de que algo está existiendo. Uh-huh. Y es importante verlo y atacarlo lo antes posible, porque el niño se la está pasando mal. ¿Cuánto es lo antes posible? Pues mira, un diagnóstico completo se puede hacer más o menos a partir de los 5 años. Uh-huh. Y se hace toda una batería de pruebas, no solamente ver los síntomas que aparecen como a simple vista, sino se hace una batería cognitiva, una batería neurológica, en donde les hacemos el WIS, que nos da su CI también, cuáles son sus áreas fuertes, sus áreas débiles. Hacemos la neurológica, hacemos un electroencefalograma, un mapeo digital y una prueba que se llama IVA-CPT, que es una prueba computarizada que nos dice si hay un déficit de atención o no, de qué tipo, y si es moderado, leve o por eso, etcétera, ¿no? Acérquense por favor al Centro Psicoaprende y de la Fundación de Neurociencias, ¿verdad? Ahorita vamos a dejar los datos. Sin embargo, otra cosa, vámonos a la vida cotidiana. Desafortunadamente, no todos, ni los papás, ni los maestros, están capacitados para tratar con niños que tengan este trastorno. ¿Qué recomendaciones le da a los padres y a los maestros? Porque yo no me imagino tener un grupo de 20 niños
y que 4 me estén ahí brincando, saltando, otros no hagan caso. Digo, no soy maestra, ¿verdad? Pero ¿cómo se le hace? No, tienes razón y además, mira, las estadísticas que se dan tampoco son tan reales. Sabemos que hay un 13% de niños que presentan déficit de atención. 13. Y mire, mucho más en niños que en niñas, mucho más. En niños. Sí. ¿Por qué? Pues no se sabe, pero el porcentaje es casi del doble. De lo que se ha visto y los estudios que hay. Sí, porque los estudios oficiales dicen el 6, se quedan bastante muy cortos. Entonces, lo que tú hablas de un salón de clases es importante porque yo trabajé también en una escuela con los maestros y todo. En un salón de clases puedes tener a lo mejor en ese salón un 8 o 10% de niños con trastorno con déficit de atención, otro porcentaje con niños con problemas de aprendizaje, otro porcentaje con niños con problemas conductuales o emocionales. La maestra tiene que tener un buen control, por esto también hay que entenderlas, ¿no? A ellas a veces es muy difícil también esto. Pero nosotros también nos dedicamos a dar orientación en las escuelas, damos pláticas, a veces a través de la fundación o del centro, para que los maestros sepan cómo, no diagnosticar, pero cómo detectar a temprana edad si algo pudiera estar sucediendo y que vale la pena, pues por lo menos referirlos, ¿no? Ya sea principalmente, no tanto al neurólogo, sino a una evaluación. Nosotros hacemos las evaluaciones y son neuropsicopedagógicas. ¿Por qué? Porque incluimos toda la parte neurológica para saber exacto si existe de veras un trastorno neurológico como el déficit de atención o no. Porque ya cuando llegan al neurólogo muchas veces ya es para medicarlos y lo que tenemos que tratar de hacer es que el niño pueda aprender a autorregular y no necesariamente tenga que estar medicado. Otra de las preguntas que me hacían en este grupo, que también tiene que ver con niños en adopción, dice, cuando son, no, creo que es la misma, es decir, que sí puede ser el trauma vivido por el abandono, entonces eso sí nos decía. Sí, todo lo que ha pasado en su infancia, durante los años que lleve, tienen un impacto importante en su desarrollo, a todos niveles. Muy bien. ¿Y cuáles son los mitos o conceptos erróneos más comunes del trastorno de déficit de atención que es importante desmitificar? Pues uno es que, lo vas a arrastrar toda tu vida y vas a tener problemas en tu trabajo, problemas sociales, problemas familiares, problemas cuando te cases, etcétera, ¿no? Otro es, vas a arrastrar este problema también en la escuela y te va a ser difícil aprender y vas a tener bajas calificaciones y a veces te tenemos que tener un poco aislado del grupito para que no te distraigas, etcétera. No es verdad. Es decir, si nosotros realmente los ayudamos y le damos las estrategias que necesitas y, como tú dices, la orientación a los padres y a los maestros, estos niños pueden ser totalmente exitosos y los que les va a llevar una vida feliz en su edad adulta. Como decía Claudia, que ya que pase por aquí, Klaus, que decía, pues, cuánta gente famosa, exitosa, ha tenido el trastorno de déficit de atención. Maestra, la queremos tener más seguido aquí, también en la televisión, gracias, porque es importante tocar estos temas que a veces nos causan nervios, estrés por falta de conocimiento. Así es. Entonces, no se me vaya. Ahorita le damos las gracias por haber estado con nosotros, pero quiero platicar ahorita fuera del aire con usted. Y antes nos vamos con unos datos que nos tiene Claudia. La efeméride de hoy, hace 25 años, comenzó a funcionar en Internet el buscador Google. Si bien no fue el primero, pues sí ha sido el que más se ha perdurado y ha evolucionado en todos estos años. El primero fue Archie. Este gigante informático se fundó con un capital de $100,000 y en la actualidad está cotizada como la segunda empresa más importante del mundo, con más de $577 mil millones de dólares. Para bien o para mal, porque bien ya todo le preguntamos a Google. Mi hijo tiene trastorno de déficit de atención, Google. Exactamente. Las medicinas, todo. Todo. Y fíjate que justamente recibe alrededor de 2,300 millones de consultas por minuto. Y aunque Google es el buscador más usado en el mundo, está restringido en 7 países. Uh-huh. Es China, Cuba, Crimea, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. No me voy a esos países. No. Amo la libertad de preguntarle a Google, pero bueno, le mando saludo a mi mamá que después de ver al doctor le consulta a Google sus medicinas recetadas. Doctor Google. Y vámonos con una novedad.
Mira, nos llegó este día traemos 2 novedades literarias. La primera es el libro Nosotros en la tormenta, del autor Eduardo Sacheri, de la editorial Alfaguara, el cual nos muestra la historia de 2 jóvenes, integrantes de distintas organizaciones armadas, que mantienen su amistad de toda la vida, reuniéndose como pueden, principalmente en los huecos que les permiten sus actividades revolucionarias. Una historia interesante. Y otro de los libros es llamado El hombre y sus símbolos bueno, este es un clásico de Carl Gustav Jung, de la editorial Paidós, el cual nos habla de la función de los sueños, el significado simbólico del arte contemporáneo y los significados psicológicos de las experiencias más comunes de la vida cotidiana. Sin duda, un interesante libro, El hombre y sus símbolos. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a usted que se ha estado con nosotros. Escríbanos, porque vamos a volver a tener a la maestra Sandra aquí con nosotros. Yo me despido. De la abundancia del corazón habla la boca.